Gustavo Petro le manda recado a Valderrama: usted no sabe nada. La respuesta sorprende. Lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver la política en Colombia. Un presidente confronta a una leyenda del fútbol en redes sociales, lo humilla frente a millones de personas, pero lo que sucedió después dejó al país entero sin palabras. Esta es la historia real de cómo Carlos Valderrama demostró que la verdad siempre vence a la arrogancia del poder. Quédate hasta el final porque lo que ocurrió en esa entrevista en vivo hizo historia en Colombia. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. La vibración del celular sobre la mesa de noche no cesaba. Una tras otra, las notificaciones seguían llegando como olas furiosas contra la costa. Eran las 6:30 de la mañana en Barranquilla, y el calor ya comenzaba a colarse por las ventanas entreabiertas de la casa. Él extendió el brazo, todavía medio dormido, y tomó el teléfono con la esperanza de que fuera algo sin importancia. Al ver la pantalla, sus ojos se abrieron de golpe. Dios mío, ¿qué está pasando? La pantalla mostraba decenas, tal vez cientos de mensajes en WhatsApp, Twitter, Instagram. Todos decían lo mismo con diferentes palabras. El presidente acababa de atacarlo públicamente. Él se incorporó en la cama, su característica melena rubia cayendo sobre sus hombros como una cortina dorada que lo había acompañado durante décadas. Su esposa se movió ligeramente a su lado pero no despertó. Con dedos temblorosos por la sorpresa más que por nerviosismo, abrió Twitter. Allí estaba. Publicado apenas 2 horas antes, a las 4:30 de la madrugada. Un mensaje del presidente Gustavo Petro que ya había acumulado miles de retweets y comentarios. Carlos Valderrama debería dedicarse a lo que sabe hacer, entretener con su melena en programas de televisión. Su opinión sobre nuestro gobierno progresista revela su total desconocimiento de la realidad social de Colombia. Usted no sabe nada de transformación social, señor. Dedíquese a su show. Las palabras calaban hondo, no por lo que decían, sino por el tono. Había algo despectivo en ese mensaje, algo que reducía toda una vida de trabajo y compromiso social a un simple entretenimiento superficial. Él apretó los labios y una sonrisa extraña apareció en su rostro. No era la primera vez que alguien intentaba silenciarlo. Esto comenzó 5 días atrás. Había sido una mañana tranquila en Bogotá cuando lo invitaron al programa matutino de Blue Radio. La productora le había explicado que querían su opinión sobre el estado actual del fútbol colombiano, sobre las promesas de apoyo al deporte que el gobierno de Petro había hecho durante la campaña. Él había aceptado sin pensarlo mucho. Después de todo, hablar de fútbol era parte de su vida. Pero cuando el periodista Néstor Morales le hizo la pregunta, algo dentro de él decidió que era momento de decir la verdad. ¿Qué opina usted, pibe, de las promesas del gobierno actual sobre la creación de 1000 escuelas de fútbol en todo el país? Mira, hermano, te voy a ser honesto. Hizo una pausa, midiendo sus palabras, pero sin filtrarlas demasiado. Yo nací en Santa Marta, crecí en el barrio Pescaíto donde los pelaos todavía juegan sin zapatos en canchas de tierra llenas de piedras. Y cada 4 años escucho lo mismo, que van a invertir en deporte, que van a crear escuelas, que van a construir canchas. Pero cuando vuelvo a mi barrio, cuando recorro Aracataca, Fundación, El Banco, Plato, veo la misma pobreza deportiva de hace 30 años. ¿Está diciendo que el gobierno del presidente Petro está mintiendo? El periodista empujaba, buscando el titular explosivo. No pongo nombres específicos, pero pongo realidades. En la campaña se habló de 1000 escuelas de fútbol. Han pasado 2 años y medio y yo he recorrido personalmente la costa Caribe, el Pacífico, los llanos. ¿Sabes cuántas escuelas nuevas he visto funcionando realmente? Menos de 50. Y la mayoría son iniciativas privadas o comunitarias, no del gobierno. Pero el presidente Petro ha dicho públicamente que ya se han inaugurado más de 300 escuelas. Inaugurar y funcionar son cosas diferentes, hermano. Yo he visto inauguraciones donde ponen una placa bonita, hacen el discurso, se toman las fotos con los niños y al mes siguiente no hay balones, no hay entrenadores, no hay nada. Solo la placa en la pared. Su voz tenía ese tono caribeño inconfundible, esa cadencia que hacía que hasta las críticas sonaran casi melódicas. Pero el contenido era contundente. Y otra cosa te digo. Cuando un presidente habla de fútbol, todos aplauden. Cuando un futbolista habla de política social,
nos mandan a patear balones. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de abajo, conocemos la necesidad, no hablamos desde un palacio con guardaespaldas y helicópteros. Esas palabras se volvieron virales en menos de una hora. Los clips de la entrevista circulaban por todas las redes sociales. Los programas deportivos y políticos los reproducían una y otra vez. Colombia se dividió instantáneamente. Los seguidores de Petro lo atacaban, llamándolo desinformado, títere de la derecha, vendido. Los opositores del gobierno lo elevaban como un héroe que se atrevía a decir lo que otros callaban por miedo. Durante 3 días, él intentó mantenerse al margen del ruido mediático. No respondió a las provocaciones en redes. No concedió más entrevistas. Pero esta mañana, el mismo presidente había decidido entrar al ring. Ahora, sentado en su cama con el celular en la mano, él releía una y otra vez ese mensaje presidencial. Su esposa finalmente despertó. «¿Carlos? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás despierto tan temprano?» Petro me atacó en Twitter. Ella se sentó de inmediato, completamente despierta. «¿Cómo que te atacó? ¿Qué dijo?» Él le mostró el mensaje. Ella lo leyó 2 veces, frunciendo el ceño cada vez más. «Esto es increíble. Un presidente de la República atacando así a un ciudadano. ¿Qué vas a hacer?» Él dejó el teléfono sobre la mesa y se levantó de la cama. Caminó hacia la ventana y observó cómo la luz dorada del amanecer comenzaba a iluminar las calles de Barranquilla. Su ciudad, su gente, su verdad. Voy a responder. Pero no como él espera. A las 9 de la mañana, su teléfono empezó a sonar sin parar. Productores de todos los canales nacionales querían tenerlo en sus programas. Noticias Caracol, RCN, Canal 1, City TV, todos querían la exclusiva de su respuesta. Pero él rechazó todas las ofertas de Bogotá. Voy a hablar desde acá, desde el Caribe, desde mi tierra. Si van a escuchar mi respuesta, que sea en mi territorio. Llamó personalmente al director de Telecaribe, el canal regional. En 2 horas, habían organizado una entrevista especial para esa misma tarde, a las 6. La noticia corrió como pólvora. Los principales portales de noticias ya tenían sus titulares listos. Valderrama responderá a Petro esta tarde. El pibe contraataca. La leyenda del fútbol acepta el reto presidencial. Su hermano Ronald lo llamó a mediodía. «Carlos, ¿estás seguro de esto? Meterse con un presidente nunca termina bien, hermano. Mira lo que le ha pasado a otros que lo han criticado. Los investigan, les buscan problemas de impuestos, los persiguen. No me estoy metiendo con nadie, Ronald. Solo voy a defender mi derecho a opinar. No dejé de ser ciudadano cuando me puse los guayos por primera vez. Pero es que Petro no es como otros políticos, hermano. Él no perdona, él ataca, él destruye a quien lo confronte. Tal vez. Pero yo no voy a agachar la cabeza. Toda mi vida jugué de frente, mirando al rival a los ojos. Esto no va a ser diferente. Cuando llegó a los estudios de Telecaribe, había una multitud esperándolo. Decenas de personas con camisetas de la Selección Colombia, con pancartas de apoyo. Una decía el pibe dice la verdad. Otra, los políticos prometen, Valderrama cumple. Una más, Petro miente, el pibe no se calla. Él se tomó el tiempo de saludar a todos, de firmar autógrafos, de tomarse fotos. Esa gente era su verdadero respaldo, no los titulares de prensa ni los trending topics. Eran las personas reales que vivían las realidades que él denunciaba. ¿Está nervioso, pibe?, le preguntó un joven con una camiseta amarilla de Colombia. ¿Nervioso yo? Hermano, enfrenté a Maradona, a Batistuta, a Romario. Un político no me va a asustar. Ya en el set, los técnicos ajustaban las luces y cámaras. La presentadora, Yamile Roncancio, una periodista experimentada de Barranquilla, repasaba sus notas. El productor se acercó con cara de preocupación. Pibe, tengo que decirle algo. Acabamos de recibir confirmación de la Casa de Nariño. El presidente Petro estará disponible para intervenir telefónicamente durante la entrevista si es necesario. Él sonrió ampliamente. Perfecto. Mejor así. Que se escuchen las 2 versiones en directo. Eso es lo que necesita este país, diálogo real, no peleas por Twitter. Los últimos segundos antes de salir al aire transcurrieron en un silencio tenso. Él cerró los ojos brevemente y respiró profundo.
En su mente aparecieron imágenes de su infancia en Santa Marta, de los niños descalzos jugando en canchas improvisadas, de las promesas políticas escuchadas una y otra vez durante décadas. Esto no era por él. Era por ellos. 3, 2, 1. Al aire. Buenas noches, Colombia. Buenas noches especialmente a toda la región Caribe. La voz de Yamile era firme y clara. Esta noche tenemos un invitado muy especial que enfrenta uno de los momentos más polémicos de su vida pública. El hijo de Santa Marta, el eterno número 10, Carlos Valderrama. La cámara lo enfocó. Él saludó con naturalidad, como si estuviera en la sala de su casa. Pibe, gracias por estar con nosotros en un momento tan complejo. Esta madrugada, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje dirigido específicamente a usted, sugiriendo que debería dedicarse a su show y no opinar sobre asuntos que desconoce. ¿Cuál es su reacción? Él tomó aire, organizando sus ideas como cuando analizaba el campo de juego antes de dar un pase decisivo. Mira, Yamile, mi primera reacción fue de sorpresa. No porque me critiquen, eso pasa todo el tiempo, sino porque el presidente de Colombia se despertó a las 4 de la mañana para escribir específicamente sobre mí. Debe haberle molestado mucho lo que dije. Una leve sonrisa apareció en su rostro, pero inmediatamente se puso serio. Pero más allá de lo personal, lo que me molesta es esa idea de que los deportistas no tenemos derecho a opinar sobre nuestro país. Como si el hecho de patear un balón nos quitara la capacidad de ver, de pensar, de sentir lo que pasa a nuestro alrededor. Sin embargo, el presidente y muchos de sus seguidores argumentan que usted no tiene formación académica para hablar de políticas públicas, que no conoce los datos, que desinforma. ¿Y qué formación necesito para ver que una escuela de fútbol prometida nunca se construyó? ¿Qué título universitario necesito para contar cuántos niños en mi barrio siguen sin tener donde entrenar dignamente? La política no es solo de los políticos, Yamile. La política es de todos los que vivimos en este país y pagamos impuestos. La entrevista continuó por este camino durante varios minutos. Él habló con detalle sobre su trabajo recorriendo el país, visitando comunidades, viendo de primera mano la situación del deporte de base. Mencionó cifras, nombres de municipios, situaciones específicas. No eran generalizaciones vacías. Eran datos duros, nacidos de la experiencia directa. He visitado más de 200 municipios en los últimos 5 años. En muchos de ellos vi las mismas vallas publicitarias anunciando próximamente escuela de fútbol, junto a terrenos vacíos donde no hay nada. Y cuando pregunto qué pasó, la gente me dice que vinieron los del gobierno, hicieron la foto, y nunca más volvieron. Yamile asintió y luego, tras recibir una señal del productor, anunció lo que todos esperaban. Como mencionamos al inicio, el presidente Gustavo Petro ha aceptado intervenir telefónicamente. Señor presidente, ¿está en línea? Un breve silencio. Luego, esa voz conocida por todos los colombianos, con su acento pausado y ese tono profesorial que usaba para explicar sus ideas. Buenas noches. Gracias por el espacio. Señor presidente, usted ha escuchado las declaraciones del pibe Valderrama. ¿Mantiene su postura de que él no debería opinar sobre estos temas? Mira, Yamile. Yo respeto a Valderrama como lo que fue, un gran futbolista que puso el nombre de Colombia en alto. Pero me parece irresponsable que alguien con su influencia en redes sociales difunda información falsa sobre nuestro gobierno del cambio. Durante mi administración hemos invertido más en deporte popular que todos los gobiernos neoliberales anteriores juntos. Se han creado más de 400 escuelas de fútbol en todo el territorio nacional. Hizo una pausa calculada. El problema es que personas como el señor Valderrama prefieren escuchar a nuestros enemigos políticos, a la oligarquía, a los medios tradicionales que odian la transformación, antes que verificar la verdad. Por eso le dije que no sabe nada. Porque habla sin conocer los datos reales de nuestro gobierno progresista. La cámara enfocó a Valderrama. No había rabia en sus ojos. No había nerviosismo. Había algo más peligroso para cualquier político, había certeza. Señor presidente, con todo respeto, usted habla de números globales que seguramente existen en los informes de su gobierno. Pero yo no hablo de informes. Hablo de realidad. Su voz se mantuvo calmada pero firme. Usted dice 400 escuelas. Yo pregunto, ¿cuántas de esas escuelas están funcionando realmente con entrenadores pagados,
¿Con materiales? ¿Con balones? ¿Cuántas son solo un nombre bonito en un programa de gobierno? Y no lo digo para atacarlo a usted personalmente, presidente. Lo digo porque es la verdad que veo cuando recorro este país que usted gobierna desde Bogotá. Se produjo un silencio tenso al otro lado de la línea. ¿Y podría el señor Valderrama darme ejemplos específicos de esas supuestas promesas incumplidas? La voz de Petro sonaba ahora más retadora, más política. Era una trampa clásica. Exigir datos específicos para desacreditar al crítico cuando éste no pudiera responder con precisión. Pero él no era un crítico común. Con mucho gusto, señor presidente. Su respuesta fue inmediata. En Ciénaga, Magdalena, se inauguró en marzo de 2023 la Escuela de Fútbol Simón Bolívar con bombo y platillo. Usted mismo envió un video felicitando a los niños. Se prometieron 20 entrenadores certificados y material deportivo para 300 niños. Hoy, 2 años después, solo hay 2 entrenadores voluntarios que trabajan sin pago y los niños siguen jugando con balones donados por la comunidad. Hizo una pausa mínima y continuó. En Tumaco, Nariño, su gobierno anunció en julio de 2023 la creación de 5 escuelas de fútbol en diferentes barrios. Se destinaron 8.000 millones de pesos. Se construyeron 2 canchas incompletas y ninguna escuela está funcionando porque los recursos desaparecieron en la alcaldía y nunca hubo seguimiento desde el nivel nacional. Siguió enumerando casos, uno tras otro, con nombres de municipios, fechas exactas, montos de inversión, estados actuales. Su memoria era asombrosa. Cada dato salía de su boca con la misma precisión con la que solía dar pases en el campo de juego. En Quibdó, en Buenaventura, en Arauca, en Guaviare. Puedo seguir si tiene tiempo, señor presidente. Y no lo hago para hacerlo quedar mal. Lo hago porque alguien tiene que decir estas verdades para que se corrijan. El silencio desde la línea telefónica se alargó incómodamente. Yamile miró hacia la cabina de producción, sin saber si debía intervenir o dejar que el silencio hablara por sí mismo. Finalmente, la voz de Petro regresó, notablemente menos segura que antes. Es obvio que el señor Valderrama ha hecho su tarea y tiene información sobre problemas puntuales. Pero debe entender que gobernar un país no es como dirigir un equipo de fútbol. Hay complejidades administrativas, hay autonomía de las entidades territoriales, hay procesos de contratación que demoran. Hizo una pausa. Y muchos de los problemas que menciona se deben precisamente a la corrupción heredada de gobiernos anteriores, a alcaldes que malversan recursos. No todo se puede controlar desde la presidencia. En eso tiene razón. La respuesta de Valderrama sorprendió a todos. No todo es responsabilidad directa suya. Pero usted es el presidente, señor Petro. Usted fue elegido para cambiar esas realidades, no para repetir las mismas excusas de los gobiernos anteriores. Si los alcaldes se roban la plata, hay herramientas para perseguirlos. Si los proyectos no se ejecutan, hay mecanismos de seguimiento. Mi crítica no es solo personal hacia usted. Es hacia un sistema completo que lleva décadas engañando a las comunidades. Yamile, viendo una oportunidad para elevar el debate, intervino cuidadosamente. Entonces, pibe, su posición no es contra el presidente Petro específicamente, sino contra una forma de hacer política en general. Exactamente. Mi crítica es al sistema donde los políticos usan el deporte como propaganda electoral. Se toman fotos inaugurando obras que nunca terminan, prometen cosas que nunca cumplen, y luego cuando alguien los confronta, responden diciendo usted no sabe nada, dedíquese a lo suyo. Él se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero yo sí sé. Sé lo que es crecer sin oportunidades. Sé lo que es ver morir el talento de cientos de niños por falta de apoyo. Y tengo el derecho de decirlo, me guste o no le guste al presidente. La línea telefónica guardó silencio por varios segundos que parecieron eternos. Cuando Petro finalmente habló, su tono había cambiado notablemente. Si lo plantea de esa manera más estructural, debo reconocer que tiene algunos puntos válidos. Las palabras del presidente sorprendieron a todos en el estudio. Colombia tiene una deuda histórica con el deporte de base, especialmente en las regiones más apartadas. Y es cierto que ha habido promesas incumplidas, no solo en mi gobierno, sino en muchos anteriores. Quizás mi reacción esta madrugada fue excesiva. La cámara captó la expresión de sorpresa en el rostro de Yamile. Nadie esperaba que Petro,
conocido por su personalidad combativa y su negativa a dar el brazo a torcer, admitiera algo así. Pero también es importante aclarar que mi gobierno ha hecho esfuerzos significativos, con todas las limitaciones fiscales que heredamos y con toda la oposición política que enfrentamos. Valderrama asintió levemente. Reconozco que gobernar no es fácil, presidente. Y estoy seguro de que usted tiene buenas intenciones. Pero las buenas intenciones no son suficientes cuando los niños siguen esperando esas oportunidades que se les prometieron. Yamile decidió aprovechar este momento de tono más conciliatorio. Señor presidente, ¿por qué cree usted que reaccionó tan fuertemente al principio contra las críticas del pibe? Petro tardó un momento en responder. Porque llevamos casi 3 años enfrentando ataques sistemáticos de sectores que quieren que fracase el cambio. Y a veces, cuando alguien critica, uno tiende a ponerlo automáticamente en el bando de los enemigos políticos. Pero escuchando ahora con más calma al señor Valderrama, entiendo que su crítica viene de un lugar diferente, viene de genuina preocupación por las comunidades, no de oposición política. Exactamente, presidente. La voz de Valderrama tenía ahora un tono casi conciliador. Yo no soy de izquierda ni de derecha. Soy del pueblo, de los barrios, de los pelados que necesitan oportunidades. Puedo criticar cosas de su gobierno y también reconocer cosas positivas, como su intención de dialogar con grupos armados para buscar la paz. No todo es blanco o negro. El pibe tiene razón en algo fundamental. Petro parecía ahora genuinamente reflexivo. Nos hemos acostumbrado tanto a la polarización que cualquier crítica la vemos como un ataque personal. Y eso nos hace daño como país. Podemos tener diferencias sin destruirnos mutuamente. Estas palabras, viniendo del presidente más polarizante de la historia reciente de Colombia, generaron una explosión en redes sociales. Los hashtags Petro y Valderrama, Diálogo Nacional, y el pibe tenía razón se convirtieron en tendencia instantánea. Yamile, sintiendo que estaba presenciando un momento histórico, decidió llevar la conversación hacia un cierre significativo. Para terminar este programa que sin duda será recordado, me gustaría que cada uno dirija unas palabras finales al otro. Señor Valderrama. La voz de Petro sonaba ahora desprovista de la arrogancia inicial. Quiero pedirle disculpas públicas por el tono de mi mensaje de esta madrugada. Fue innecesariamente despectivo. Usted tiene todo el derecho de criticar y de expresar lo que ve en su recorrido por el país. Su preocupación es genuina y su conocimiento del territorio es valioso. Personas como usted, que usan su plataforma para visibilizar problemas reales, hacen falta en Colombia. Valderrama escuchó con atención, claramente sorprendido por la humildad del presidente. Presidente Petro. Su respuesta fue medida pero sincera. Yo vengo del fútbol, donde se pueden tener rivalidades fuertes dentro de la cancha pero que terminan con un apretón de manos. Reconozco que usted ha trabajado toda su vida por lo que considera mejor para Colombia. Seguramente cometió errores, como cualquier gobernante, pero también sé que sus intenciones son transformar este país. Podemos no estar de acuerdo en todo, pero el objetivo debería ser el mismo, una Colombia donde todos los niños tengan las mismas oportunidades, vengan de donde vengan. La presentadora cerró el programa anunciando que habían alcanzado un récord histórico de audiencia. Más de 3 millones de personas habían seguido la transmisión en vivo a través de diferentes plataformas. Al día siguiente, todos los periódicos del país abrían con el mismo tema. Del enfrentamiento al diálogo, el pibe y Petro demuestran que el respeto es posible. Valderrama obligó al presidente a rectificar, cuando la humildad vence al ego político. En su casa de Barranquilla, tomando el desayuno bajo el sol caribeño que entraba por la ventana, recibió una llamada de Luis Díaz, la joven estrella del Liverpool y de la Selección Colombia. Pibe, vi toda la entrevista anoche. Fue increíble cómo mantuviste la calma y cómo lograste que hasta el presidente reconociera que tenías razón. ¿Sabes qué, Lucho? Esto fue igual que en la cancha. Cuando el partido se pone agresivo, cuando el rival te provoca, si respondes con la misma agresividad, todos pierden. Pero si mantienes la calma, si juegas tu juego, terminas cambiando el ritmo del partido. Es verdad, pibe. Y otra lección del fútbol que aplica acá es que ningún jugador gana solo. Se necesita un equipo. Y Colombia es ese equipo donde todos deberíamos jugar juntos. Mientras colgaba, él pensó en cómo un simple comentario suyo había desencadenado todo esto.
No era la primera vez que criticaba a un gobierno y seguramente no sería la última. Pero tal vez, solo tal vez, esta controversia había abierto una puerta a una forma diferente de hacer política, donde las diferencias no impidieran el diálogo constructivo. El teléfono sonó nuevamente. Era William Vinasco, el alcalde de Santa Marta. Pibe, después de tu entrevista de anoche sucedió algo increíble. El gobierno nacional acaba de confirmar que va a desbloquear los recursos para terminar el complejo deportivo del barrio Pescaíto que lleva abandonado desde 2019. Van a enviar una comisión especial para revisar todos los proyectos deportivos en el Magdalena. Él sonrió ampliamente. Este era el verdadero triunfo, mucho más importante que cualquier victoria mediática o aplauso en Twitter. Si sus palabras habían logrado que aunque fuera un solo proyecto retomara vida, todo había valido la pena. Esa es la mejor noticia que me podían dar. Porque de eso se trata todo, no de quién gana un debate o quién tiene la razón en redes sociales, sino de lograr cambios reales para la gente que lo necesita. 2 semanas después, visitó el barrio Pescaíto en Santa Marta. Las máquinas ya trabajaban limpiando el terreno que había estado abandonado durante años. Obreros instalaban las nuevas vallas del proyecto. Esta vez, en lugar de fotos de políticos, el cartel mostraba niños jugando con una simple frase: por ellos, cumplamos lo prometido. Caminando entre el polvo y los escombros que pronto serían canchas deportivas, un grupo de niños lo reconoció y corrió hacia él con balones desinflados y zapatillas rotas, pero con la misma pasión que él había sentido a su edad. Pibe, pibe. ¿Es verdad que usted peleó con el presidente para que nos hicieran la cancha? Él se agachó para quedar a la altura del niño que había preguntado. No fue una pelea, mi pelao. Fue una conversación difícil pero necesaria. A veces, para conseguir cosas buenas, hay que tener el valor de decir verdades que duelen, pero siempre con respeto. El niño asintió como si acabara de recibir la lección más importante de su vida. ¿Y si yo quiero ser como usted cuando sea grande? No solo jugando fútbol, sino también defendiendo a mi gente. Valderrama miró alrededor, al terreno que pronto sería un complejo deportivo funcional, a los niños que lo rodeaban con admiración, a la ciudad que lo vio nacer y crecer. Para eso no necesitas ser famoso, mi pelao. Solo necesitas recordar siempre de dónde vienes y nunca olvidar a tu gente. El resto viene solo. El sol comenzaba a ocultarse sobre Santa Marta, pintando el cielo de naranjas y rojos intensos. Él continuó jugando con los niños en aquel terreno polvoriento que pronto sería transformado. Para cualquier observador casual, sería simplemente un exfutbolista compartiendo con sus pequeños admiradores. Pero para quienes conocían la historia completa, era la prueba viviente de que las palabras, cuando son dichas con verdad y convicción, pueden convertirse en hechos que cambian realidades. Y esa era la verdadera victoria de Carlos Valderrama. No la obtenida en un estudio de televisión frente a un presidente, sino la que estaba construyendo ahora, paso a paso, con estos niños que mañana tendrían un lugar digno donde soñar. Semanas después, en un evento en Bogotá organizado por la Federación Colombiana de Fútbol, Valderrama y el presidente Petro coincidieron personalmente por primera vez desde la polémica entrevista. Los medios de comunicación capturaron el momento cuando ambos se dieron un apretón de manos prolongado y sincero. Pibe, quiero agradecerle por haberme abierto los ojos sobre ciertas realidades. El presidente hablaba ahora sin cámaras de televisión de por medio. Su franqueza me dolió al principio, no voy a negarlo, pero me hizo reflexionar sobre cómo a veces desde el poder perdemos contacto con la realidad del territorio. Presidente, gobernar es difícil, yo lo entiendo. Pero las críticas no siempre vienen de mala fe. A veces vienen del amor por el país. Los dos hombres hablaron durante casi media hora sobre posibles soluciones, sobre mecanismos de seguimiento para los proyectos deportivos, sobre la necesidad de transparencia y rendición de cuentas. Al final de la conversación, Petro hizo algo inusual para él. ¿Estaría dispuesto a asesorarnos en temas de deporte de base? No como funcionario, sino como veedor ciudadano, como alguien que conoce el territorio y puede decirnos cuando las cosas no están funcionando. Valderrama lo pensó por un momento. Acepto, pero con una condición. Que me dejen decir las verdades sin filtro, así duelan. Y que cuando señale problemas, se actúe de verdad, no solo se hagan comunicados de prensa. Trato hecho.
El presidente extendió su mano nuevamente y ambos la estrecharon bajo la mirada atónita de los presentes. Esa alianza improbable entre el futbolista y el presidente generó resultados concretos en los meses siguientes. Se creó una veeduría ciudadana para proyectos deportivos con participación de exdeportistas. Se implementaron mecanismos de seguimiento con reportes públicos trimestrales. Se sancionó a varios alcaldes y funcionarios que habían malversado recursos destinados al deporte. Pero más importante que las medidas administrativas fue el cambio simbólico que representó. Colombia entera había visto cómo dos personas con visiones diferentes podían pasar del enfrentamiento al diálogo constructivo. Como las críticas, cuando son bien fundamentadas, podían generar cambios positivos. Como el respeto mutuo podía coexistir con el desacuerdo. Un año después de aquella entrevista memorable, Carlos Valderrama regresó al barrio Pescaíto. El complejo deportivo estaba terminado. 3 canchas sintéticas en perfectas condiciones, vestidores dignos, gradas para espectadores, iluminación nocturna. Pero lo más importante, 5 entrenadores profesionales trabajando con más de 400 niños y niñas de todos los barrios cercanos. En la inauguración oficial, no hubo políticos dándose crédito. No hubo placas con nombres de gobernantes. Solo había niños jugando, corriendo, soñando. Él caminó por las instalaciones con lágrimas en los ojos. Esto era por lo que había valido la pena todo. Un niño se le acercó tímidamente. Llevaba puesta una camiseta amarilla de Colombia con el número 10. El mismo número que él había llevado durante su carrera. Pibe, gracias por pelear por nosotros. El pequeño tenía apenas 8 o 9 años. Yo no peleé por ustedes, mi pelao. Ustedes pelearon por ustedes mismos. Yo solo dije en voz alta lo que ustedes no podían decir. Pero el cambio lo hicieron ustedes al seguir creyendo, al seguir soñando. El niño sonrió y corrió de vuelta a la cancha donde sus amigos lo esperaban. Él se quedó observando cómo jugaban con balones nuevos, con zapatos adecuados, en una superficie digna. Pensó en cuántos talentos se habían perdido en décadas pasadas por falta de oportunidades como esta. Y pensó en cuántos talentos se salvarían ahora. Esa noche, ya de regreso en su casa en Barranquilla, publicó un mensaje en sus redes sociales. No fue triunfalista ni egocéntrico. Solo fue sincero. Hoy vi el futuro de Colombia jugando fútbol en el barrio donde yo crecí. Vi niños que ahora tienen las oportunidades que muchos de mi generación nunca tuvimos. Y me di cuenta de que las verdaderas batallas no se ganan en estudios de televisión ni en debates políticos. Se ganan en las canchas, en las escuelas, en las comunidades. Gracias a todos los que no se callaron, a los que exigieron que se cumplieran las promesas. Esto es de ustedes. El mensaje se volvió viral, pero esta vez con un tono diferente. No había polarización. No había ataques. Solo había reconocimiento de que cuando los ciudadanos exigen con respeto, pero con firmeza, el cambio es posible. Meses después, en una entrevista para un documental sobre su vida, le preguntaron cuál consideraba su mayor logro. Muchos esperaban que mencionara su carrera en Europa, su participación en 3 mundiales, sus títulos, sus goles memorables. Pero su respuesta fue diferente. Mi mayor logro fue aprender que la voz de uno puede despertar la voz de muchos. Que decir la verdad, aunque incomode, es más importante que quedar bien. Y que los verdaderos cambios no vienen de arriba hacia abajo, vienen desde las comunidades que se organizan y exigen lo que merecen. Hizo una pausa y sonrió con esa sonrisa característica. Y también aprendí que hasta los presidentes pueden rectificar cuando se les confronta con respeto y con datos. Eso me dio esperanza en Colombia. El documental terminaba con imágenes del complejo deportivo de Pescaíto lleno de niños, intercaladas con fragmentos de aquella entrevista histórica donde un futbolista y un presidente demostraron que el diálogo siempre es posible. Hoy, varios años después de aquellos eventos, el nombre de Carlos Valderrama significa algo más que fútbol en Colombia. Representa la voz del ciudadano que no se calla. El ejemplo de que las figuras públicas tienen responsabilidad social. La prueba de que criticar con fundamentos puede generar cambios reales. Y cada vez que un político promete algo relacionado con deporte en Colombia, la gente pregunta, ¿ya le preguntaron al pibe qué opina? Porque saben que él dirá la verdad, sin importar quién esté en el poder. Esa es su mayor victoria. No los trofeos que ganó en las canchas, sino la confianza que ganó en las calles.
No los aplausos en los estadios, sino el respeto en los barrios. No la fama internacional, sino el amor de su gente. Porque al final, Carlos Valderrama demostró que uno no necesita un cargo político para generar cambios. Solo necesita tener la valentía de decir la verdad, la humildad de reconocer cuando otros tienen razón, y el compromiso inquebrantable con la gente que más lo necesita. Y eso, en un país acostumbrado a políticos que prometen y no cumplen, a figuras públicas que prefieren quedarse calladas, a ciudadanos que sienten que su voz no importa, es revolucionario. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Y ahora dime, ¿qué opinas tú? ¿Crees que las figuras del deporte tienen el derecho y la responsabilidad de opinar sobre política? ¿Alguna vez has sentido que tu voz como ciudadano no es escuchada por los gobernantes? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas sobre esta historia y si conoces casos similares en tu país o región.